creía hace 5 años. Uno se pregunta si el factor político es tan importante. Déjame combinarlo con el hecho de que ha perdido este nivel de popularidad. Decir que en una opinión que leí de analistas de Eurasia, este nivel es prácticamente muy en línea esa tendencia con la que se vivió con otros presidentes. Alan García, 22% a 24 meses de su gestión. Alejandro Toledo, 11% digamos que ese nivel de su gestión. Pero yo te quiero preguntar, si continúa perdiendo popularidad, ¿podríamos ver algún tipo de cambio drástico en el tema de la prioridad, en el tema incluso el uso de recursos públicos? ¿Qué anticipas? Yo creo que no. Yo creo que acá el país, dada la ausencia de instituciones, el ejercicio del poder simplemente desgasta mucho, ¿no? Lo que a mí me preocupa más es otra cosa, es qué está pasando en el Congreso. Él tenía una mayoría cómoda en una alianza con Perú Posible, el partido del presidente Toledo, ¿no? Ese partido se ha roto, y el mismo partido de gobierno se rompió también. Entonces, ahora la elección de la mesa directiva, por ejemplo, ¿no? O sea, la presidencia del Congreso y las vicepresidencias principales, se consiguió con 71 votos de 130, con un partido que tiene casi 40, que es el partido de gobierno, y con 3 partidos que tienen 10 cada uno. Transar con partiditos en el Perú, que insisto son muy débiles, de a 2 o 3, para tomar decisiones es bien complicado. Todos te piden cosas a cambio, ¿no? Puestos, programas. Entonces, más lo veo por ahí, por un programa de conseguir que el Congreso siga caminando y apoyándolo, a que Humala empiece a voltearse hacia otro lado y cambiar un poco el programa, ¿no? Por lo menos eso no se ve. La gente en el equipo económico está tranquila, los programas siguen y el énfasis es sacar la siguiente ronda de reformas, digamos, más que están preocupados porque empiecen a haber presiones políticas sobre el gasto, ¿no? Bueno, pues el factor político como el de mayor peso en este momento para el Perú, claramente, ahí están los factores analizados por Pablo Secada, economista jefe del Instituto Peruano de Economía. Gracias por tu tiempo y tu análisis. No, gracias a ustedes, que estén bien. Igual. Bueno, los servicios básicos son cruciales para un país y en Egipto, pues, resultan el reclamo de muchos. Pero ¿puede un gobierno, el futuro gobierno, sostenerse sin responder a este pedido? Lo vamos a discutir, este factor en esa viabilidad en Egipto. Pero también en México el número de personas viviendo en condiciones de pobreza aumentó en los últimos 2 años, pese al crecimiento económico. Y el gobierno va por rediseñar programas sociales. Krupskaya Liz tendrá la radiografía que presentó el gobierno al volver. Ahí está ya la pregunta en facebook.com/CNN Dinero y es el tema: Perú hasta el momento vive una economía favorable y ante ese escenario la pregunta: ¿cuál debe ser la prioridad para Ollanta Humala? El gobierno mexicano presentó un diagnóstico poco positivo sobre el combate a la pobreza de los últimos 20 años. Primero, se ha mantenido prácticamente en los mismos niveles. De hecho, en los últimos 2 años creció el número de pobres. Pero además, los programas insignia de combate a la pobreza, pero en particular Oportunidades, de nombre el programa, sirvieron para contenerla. Eso dijo el gobierno, pero no para combatir la pobreza de manera efectiva. Ya se está hablando de rediseñar estos programas. Krupskaya Liz ya está lista con las cifras que describen este problema, pero además, Krupskaya, que afecta a más de 50 millones de personas, más de 45% de la población. Una noticia que a algunos sorprendió. Me declaro entre ellos la sorprendida. Algunos sorprendió, Gabriela, y también ha generado no poca polémica, ya empieza a generar polémica precisamente por las razones que tú señalas. Resultados mixtos en relación justamente a esta medición de la pobreza en México, los que presentó este día el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. De acuerdo a esta medición que realiza este organismo de manera bianual, se señala que al cierre del año
del año pasado, el 53.3% millones de mexicanos eran pobres. De estos, 27.6, Gaby, millones son mujeres y poco más de 25 millones son hombres. Una cifra mayor a la registrada en el 2010, donde se contabilizaban de manera global 52.8 millones de personas en pobreza, es decir, que estamos hablando de un incremento de aproximadamente 500,000 personas más. De acuerdo al reporte, dentro de los grupos más pobres, más vulnerables, se encuentran los jóvenes. Señala que son 21.2 millones de menores de 18 años que viven en condiciones de pobreza, seguidos por las personas mayores de 65 años. Pese a ello, Gaby, en el caso de la pobreza extrema, esta tuvo una ligera disminución, pasando de 12.964.000 personas registradas en el 2010 a 11.529.000 en el 2012. Entonces, Gaby, resultados mixtos en esta nueva medición sobre la pobreza. Empiezo por subrayar que dices el número de los más afectados jóvenes. Ojo con las oportunidades por regiones, se ve igual el mapa, no varió. Pues hay noticias muy singulares que están siendo también analizadas, Gaby. Por ejemplo, las regiones del país con mayores niveles de pobreza continúan siendo el sur y el sureste del país, principalmente los estados de Chiapas, de Guerrero y Oaxaca, siendo Chiapas el estado con un mayor porcentaje. El 74.7 de su población es pobre, esto lo señala el gobierno, lo que equivale a 3.7 millones de personas. Pero también, Gaby, es el estado que tiene el porcentaje más alto de personas que viven en pobreza extrema. Sin embargo, hay otros indicadores. Por ejemplo, Nuevo León es el estado que registró un menor porcentaje de personas pobres, en contraposición con el Estado de México, que es la entidad con una mayor cantidad, no estamos hablando de porcentaje, sino con una mayor cantidad de personas pobres. Estamos hablando de poco más de 7 millones de personas. Pero también el Estado de México fue la entidad que registró un mayor aumento de pobres, de 6.7 millones en el año 2010 a 7.3 en el 2012, Gaby. Hay que recordar de dónde salió Enrique Peña Nieto hacia la presidencia, era gobernador precisamente del Estado de México. Ahora hay otro factor, el tema de las remesas, Krupskaya, y este ingreso que resulta fundamental para muchas de estas familias. ¿En algo ayudó, no ayudó? ¿Qué ha pasado? Fíjate que fue interesante en la exposición el día de hoy, porque han señalado que desde el 2007, que fue cuando se empezó a vivir una baja considerable de las remesas por la crisis económica que se vivió en Estados Unidos, esta ya no representa una parte importante del ingreso y por supuesto no está siendo contabilizada en estos índices de aumento o disminución de la pobreza. Se señala que prácticamente está contabilizando al 2012 el 0.7% del ingreso de las familias, por lo tanto ya no es un tema que pese realmente en la definición o en cuanto si una persona, una familia puede ser más pobre o menos pobre. Lo que está contabilizando en todo caso es el ingreso, pero el ingreso que se percibe aquí en el país, Gaby. Ya no me dio tiempo para platicar contigo, rebotar algunas ideas, sobre todo esta de que el programa Oportunidades ha sido, bueno, a nivel internacional uno de los más aplaudidos, y ahora estamos hablando de rediseñar un programa que no ayudó más que a contener la pobreza. Lo haremos después. Krupskaya, gracias por este informe. Krupskaya Liz, desde la Ciudad de México. Saludos. Saludos, un placer, Gaby. Llegó el momento de nuestra ronda de dinero, y esta ronda comenzará primero en Argentina con Iván Sarmenti. El gobierno de la presidenta Cristina Fernández oficializó el nuevo salario mínimo. De allí nos iremos, o regresaremos, mejor dicho, a México con José Manuel Martínez. Hay noticias de las acciones de la desarrolladora de vivienda mexicana Geo. ¿Qué pasó en la bolsa de valores? Comenzamos. El gobierno argentino anunció un aumento del 25% del salario mínimo vital y móvil, que llegará a 3.600 pesos, unos $650 al cambio oficial, según lo acordado con sindicatos y patronales. La suba del salario mínimo se dará en 2 cuotas, la primera en agosto y la segunda el 1 de enero de 2014, cuando llegará finalmente a los 3.600 pesos. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner remarcó que con este aumento acumula un 1.700% desde 2003 y reiteró que es el salario mínimo más alto de América Latina. Además,
En una medida similar a la aplicada en diciembre del año pasado y tal como remarcaban desde el sindicalismo opositor, la presidenta dispuso eliminar la deducción del impuesto a las ganancias en la primera cuota del sueldo anual complementario que se pagó con los haberes de junio. El monto retenido será devuelto con el pago del próximo salario. La jefa de Estado precisó que la medida tendrá un costo fiscal de 483 millones de dólares. Saludos desde Buenos Aires. La crisis financiera que padecen las empresas desarrolladoras de vivienda mexicanas, Geo, Omex y Sare, se intensificó en el segundo trimestre del año al registrar una pérdida en la capitalización de mercado de 4.635 millones de pesos, alrededor de 363 millones de dólares, de acuerdo con datos de la Bolsa Mexicana de Valores. El valor de capitalización para estas firmas, entendido como el precio de las acciones multiplicado por el número de títulos en circulación, acumuló entre abril y junio pasados un valor de 6.135 millones de pesos desde los más de 10.760 millones de pesos registrados en el primer trimestre de 2013. Los mayores desarrolladores de vivienda se ven afectados por una menor liquidez, reglas de contabilidad más estrictas y repercusiones en la nueva política de vivienda. La tendencia va a continuar hasta que estas empresas puedan reestructurar sus pasivos con sus acreedores. De hecho, vemos que Urbi y Geo postergaron la entrega de sus reportes financieros, mientras que las ventas de Omex cayeron 84% a tasa anual, en tanto que el índice bursátil Habita cerró el viernes pasado en su nivel más bajo de la historia. Saludos desde la Ciudad de México. Bueno, prácticamente todo puede estar disponible en internet, en línea, pero ¿cómo detener el acceso a la pornografía infantil? Más adelante Samuel Burke nos hablará de 2 esfuerzos que tienen este objetivo. Y también es algo que se espera que un gobierno ofrezca a sus ciudadanos, los servicios básicos. ¿Puede sostenerse entonces un gobierno que no puede garantizarlos? Entramos al caso egipcio, al regreso en CNN Dinero. Si no sabe cómo cerraron los mercados en las bolsas y divisas, les dejamos con un vistazo ahora.